El tema de hoy día son líneas notables. No sé si se acuerdan. Las líneas notables son unos tres, como la altura, la bisectriz, la sepviana, ¿no? Una introducción a eso, la geometría nos da una perspectiva, más o menos, por ejemplo, de la fotografía, ¿no? Yo, por ejemplo, soy fotógrafo y les puedo decir que para tener una buena fotografía se dice que se debe tomar del ángulo correcto, ¿no? Eh, y las posiciones tienen su nombrecito, ¿no? De cada foto, ¿no? Por ejemplo, le llaman el contrapicado, el picado, ¿no? Entonces, la geometría te ayuda bastante en este tema. Si algún de los chicos quiere estudiar fotografía, entonces va a tener cierta noción de la geometría para tener buenas fotos, ¿no? Buenas fotos. Entonces, acá tenemos una reseña histórica más o menos, ¿no? De lo que es la fotografía. Obviamente la fotografía actual, las cámaras fotográficas en el celular, por ejemplo, son ya pequeñas, ¿no? Pero, como vemos ahí, en los años 800, en 1800, por ejemplo, no había, ¿no? Las cámaras eran grandazas, ¿no? Y se necesitaba también bastante luz, porque el ISO, se llama el ISO de la cantidad, o la sensibilidad de luz era muy, muy baja. Ahora la sensibilidad de ISO ya tiene valores altos, es por eso que tú puedes hacer fotos hasta de noche, ¿no? Pero antes no, pues. Ya chicos, ya, entonces teniendo esa introducción de lo que sí nos puede ayudar el tema de, de la geometría, vamos a ir a ver qué es una línea notable. ¿Ya? ¿Qué es una línea notable? A ver, vamos por aquí. La primera, como les decía, era la sevillana. La sevillana, chicos, es cualquier línea dentro de un triángulo. Puede ser dentro o fuera también, ¿no? Entonces hablaríamos de una sevillana interior y de una sevillana exterior. ¿Ya? ¿No? P y Q. En el triángulo ABC, en el triángulo ABC, vamos a trazar ABC, vamos a trazar la sevillana interior. Esta es la sevillana y esta también, ¿ya? Como les decía, son cualquier recta, no es especificado, ¿no? No cumple una función específica. Son rectas. En este caso son internas, ¿no? En este caso son internas. Entonces diríamos que consta que en el triángulo ABC la sevillana interior sería BP. BP. BP sería una sevillana y la otra sevillana, ¿no? La otra sevillana. Ese es en el caso interno, ¿no? En el caso externo tendría que salir del externo del triángulo, ¿no? Este sería el triángulo. Las alturas. En la altura. ¿Qué es la altura? Es un ángulo, es una recta, también es una sevillana, ¿no? Pero que es, ¿qué cosa? Perpendicular. Perpendicular. ¿Qué significa perpendicular? A ver, chicos, ¿quién me puede decir qué significa perpendicular? A ver, hay mucha... Espérate un momento, estoy tomando nota aquí. Alguien me está hablando por aquí.
Una que es perpendicular, ¿no? ¿Qué significa perpendicular? Que va a ser un 90 grados, va a ser un 90 grados. Entonces, en este caso serían las alturas, ¿no? De A, P, aquí fíjense, está haciendo un 90 grados, es un ángulo recto, y aquí también, ¿no? Entonces, ¿qué hacen las alturas? Son trazadas dando lugar a un 90 grados, ¿no? Dando lugar a un 90 grados. Entonces diríamos qué cosa en este triángulo BH, ¿qué sería? BH sería la altura de AC, ¿no? De esta recta AC, digo, de este lado del triángulo AC, su altura sería BH, ¿ya? Ahora, el siguiente, del lado BC, su altura sería qué cosa? AP, ¿no? AP, aquí está. AP es la altura relativa al lado BC. Ya chicos, entonces ya tenemos noción que esa altura es aquella seviana que hace un 90 grados en el lado, ¿no? En uno de los lados. Ahora, este es en el caso cuando este es un ángulo acutángulo, ¿no? O sea, sus ángulos son pequeños. Pero ¿qué pasa si ese ángulo es grande? Se llama un triángulo obtusángulo o un ángulo que tenga mayor de 90 grados, ¿no? En este caso, el tetita sería mayor de 90 grados. BH es la altura relativa a AC, ¿no? ¿Y qué cosa hace la altura? Genera un 90 grados. Un 90 grados. O arista tiene una altura, ¿no? Entonces de A hacia el lado BC también va a tener una altura, pero como está aquí es mayor que 90 grados, va a ser externo, ¿no? Va a haber una altura externa. Está externamente al triángulo, externamente del triángulo, ¿no? Este es el triángulo ABC y de forma externa se está dibujando qué cosa, la altura AP. ¿Relativa a qué lado? Al lado BC. Entonces acá qué dice, AP qué cosa es, altura relativa a la prolongación de CB, acá BC. Listo. Entonces ya sabemos dibujar la alturita en un obtusángulo también, ¿no? Y en un rectángulo, si el triángulo es rectángulo, ¿por qué decimos que un triángulo es rectángulo? A ver si se recuerda. Un triángulo se llama rectángulo, ¿por qué? Tendría dos alturas, ¿no? AB sería la altura relativa a BC. Y al revés, ¿no? AB sería altura relativa a BC, ¿no? Entonces aquí tenemos ya dos alturas y la tercera altura sería BH. BH sería altura relativa a AC, ¿no? Ahí están las tres alturas. La altura relativa a la hipotenusa, que es AC. ¿La hipotenusa cuál sería? Esto de acá lo que está subrayado, ¿no? Esa sería la hipotenusa. Y AB es la altura relativa al cateto BC. Ahora el cateto BC, su altura sería AB, ¿no? Lo que viene bastante, ¿no? Lo que es la bisectriz. Tenemos bisectriz, en este caso interior. ¿Por qué? Porque está dentro del triángulo, ¿no? Dentro del triángulo.
Entonces, ¿qué es una bisectriz? Es aquella recta que va a dividir al ángulo en partes iguales. Fíjate acá, lo ha partido a este ángulo en dos iguales, ¿no? En dos iguales, teta y teta. Es decir, a todo esto sería dos veces teta, todo ese ángulo, ¿no? ¿Y qué hizo la bisectriz? Los partió en mitad, teta y teta. Entonces, ¿qué hace la bisectriz? Solamente parte al ángulo, al ángulo. ¿Ya? Al ángulo. A ver, entonces, ya tenemos ese concepto, vamos a ir a ver propiedades, algunas propiedades con la bisectriz. Esto creo que también lo hemos hecho el año pasado, vamos a recordar. Fíjense acá, chicos. A ver. La bisectriz exterior. En este caso es exterior al triángulo ABC, ¿no? El triángulo está rayado aquí, es BP. Y esa es la bisectriz exterior relativa a qué cosa? A AC. ¿No? Por DAC se está prolongando. Bien, chicos. Ahí está la bisectriz exterior. ¿Exterior a qué cosa? Al triángulo ABC. Ya. Casos excepcionales son estos de acá. Si en un triángulo equilátero, que ustedes saben que el triángulo equilátero tiene 60, 60 y 60, ¿no? Y además de eso, todos sus lados, ¿cómo son? Iguales, ¿no? Ese es un triángulo equilátero. En el video anterior de la clase de geometría hemos hecho que es un triángulo equilátero. Ahí dice que si se traza una altura, esa altura, además de ser altura, va a ser ¿qué cosa? Bisectriz. Es decir, en un triángulo equilátero, si tú trazas bisectriz, esa bisectriz también va a ser ¿qué cosa? Altura. O sea, va a ser altura y bisectriz a la vez. ¿Bien, chicos? Eso va a pasar solamente ¿en qué triángulo? En triángulos equiláteros. Otro triángulo isósceles. En el isósceles igualito. En el isósceles igualito. Si yo trazo en el lado no igual, porque fíjense que en el isósceles este lado y este lado son iguales, así como este ángulo son iguales, en el lado no igual, en este, de aquí, trazo la altura, ¿qué va a ser a la vez? Va a ser altura y bisectriz. También va a ser dos cosas, ¿no? Bisectriz y altura. ¿Solamente en qué triángulo se va a cumplir? En un triángulo isósceles. En un acutángulo no, en un obtusángulo no, en un triángulo rectángulo no. Solamente en equilátero y isósceles. Entonces, tengan en cuenta eso. Si nos habla de triángulos equilátero o isósceles y nos dicen trace la bisectriz, ya podemos decir que también va a ser altura, ¿no? También va a ser altura. Dos papeles va a cumplir esa línea. Y aquí tenemos propiedades con las bisectrices. Con las bisectrices. Interiores, primera bisectriz, segunda bisectriz, se unen, van a generar un ángulo X en este caso. Ese dice va a ser igual
eh, a esta formulita de aquí. X va a ser igual a 90 más A medios. A, ¿qué es? Es el ángulo que está al frentecito, ¿no? Al frentecito. Aquí al frentecito, a este, a medios. Pongámoslo, si me pedirían hallar X, o sea, el ángulo de las bisectrices interiores, y este de aquí fuese 40, pongámosle. Fuese 40, ¿qué diríamos aquí? Que ese X va a ser igual a ¿qué cosa? A 90 más 40 medios, ¿no? 40 medios. 40 medios. Y obviamente acá sería 20, ¿no? 40 entre 2 es 20 y 90 más 20 sería 110. 110 sería el ángulo X, ¿no? Entonces esa es la forma de calcular un ángulo de dos bisectrices interiores. De dos bisectrices interiores. ¿Ya? Ahora, ¿qué pasa si en este caso acá era la unión de dos bisectrices interiores? Si unimos ahora bisectrices exteriores, o sea, afuera, este es el triangulito, y del triangulito de afuera, ¿ves? Se está trazando una bisectriz de ángulos iguales, obviamente, porque la bisectriz parte en dos iguales, y la otra bisectriz para aquí también, ¿no? También beta beta lo estoy partiendo en dos. Entonces, aquí se están juntando, ¿qué cosa? Ya no interiores, como en este caso, ¿no? Sino exteriores. Exteriores. Entonces, este valor X exterior va a tener la siguiente fórmula. Va a ser igual a 90 menos el ángulo, la mitad del ángulo de aquí del interior, ¿no? Es decir, si A valiera, pongámosle 100, los es 50, entonces 90 menos 50, eso es 40. Ah, ya. Entonces, si el valor de A es 100, el X va a salir 40, ¿no? Esa sería la fórmula. Ya, entonces ya sabemos cómo calcular la unión de bisectrices exteriores en un triángulo, ¿no? El anterior era bisectrices interiores, ahora exteriores. Ahora, ¿qué pasa si juntamos un ángulo, una recta del bisectriz interior con una bisectriz exterior? Ya no interior-interior o exterior-exterior, sino una interior y otra exterior. Ahí es mucho más sencillo. ¿Por qué? Porque va a ser igual a la mitad nada más. Es decir, si esto de aquí un triángulo fácil, ¿no? Eso también. ¿Cómo se halla el área de un triángulo rectángulo en este caso? No, digo, este no es un triángulo rectángulo, es un triángulo normal. El área es base por altura sobre 2, ¿no? Donde la base va a ser ahí abajo y la altura va a ser, ¿qué cosa? Lo que hace 90 grados, ¿no? Entonces sería B por H entre 2. Esa sería la fórmula. Eso es para cualquier triángulo. Pero si el triángulo fuese rectángulo, como en este caso, ¿por qué decimos que el triángulo es rectángulo? Porque en uno de los extremos hay un 90 grados, ¿no? Por eso es un triángulo rectángulo. Entonces la base va a ser un lado y la altura va a ser el otro, ¿no? Porque aquí va a ser 90 grados. Entonces va a ser base por la altura sobre 2 también. Ahora, ¿qué pasa si en este caso este triangulito es así? Inicialmente este triangulito estaba así. Así más o menos.
otra forma de ver ya ese conceptito, podemos hacer algunos aplicativos, ¿no? Por ejemplo, aquí, le dices ABC, este es el triángulo, mostrado, BM es altura. Y si BM es altura, ¿qué va a hacer? Va a generar un 90 grados, ¿no? Porque nos dice que es altura. Entonces vamos a dibujar que aquí es 90 grados, porque nos dice, pues, nos dice que es altura. BM es altura. Calcular teta menos alfa. Digo, alfa menos teta, ¿no? Nos pide calcular alfa menos teta. Ya, pues, si es altura y acá son 90 grados, ya puedo calcular tetita, ¿no? ¿Por qué? Porque prácticamente esto de aquí es un triángulo rectángulo. Es un triángulo rectángulo. Esto esto de acá. Lo que estoy sombreando. Es un triángulo rectángulo. Y en un triángulo rectángulo, la suma de ángulos, o sea, este más este, es 90 grados. Entonces diríamos que, porque es un triángulo rectángulo, diríamos que teta más 75 es, ¿qué cosa? 90 grados, ¿no? 90 grados. ¿Por qué? Porque es un triángulo rectángulo. Entonces ahí seríamos, ¿cuánto vale teta? Sería 90 menos 75. ¿Cuánto es eso? Es 15, ¿cierto? Es 15. Entonces ahí ya podemos calcular la valor de teta. Aquí otra vez en el triángulo pequeñito también es un triángulo rectángulo. ¿Por qué? Porque tiene un ángulo recto aquí, ¿no? Aquí, lo mismo, ¿no? Entonces diríamos que en un triángulo rectángulo la suma de ángulos, ¿cómo es? 90 grados. Es decir, alfita más 40 más 40 es igual a ¿qué cosa? A 90 grados también, ¿no? A 90 grados. A 90 grados. Y obviamente alfa, ¿a cuánto va a ser? El 40 está sumando, pasar tal sería 90 menos 40. ¿Cuánto es eso? 50. Y ya podemos hallar lo que nos pide, ¿no? Nos pide alfa menos teta. Alfa es 50 y teta es 15. Entonces ya puedo decir que alfa menos teta es igual a ¿qué cosa? A 50 menos 15. ¿Cuánto es 50 menos 15, chicos? A ver, hagan trabajar su cerebrito. ¿No es acaso 35? Entonces eso sería, ¿no? Eso sería, chicos. Siguiente, a ver. Nos pide, en cada caso, calcular el área de región sombreada. Y a ver, recordemos, para hallar el área que necesitamos, la base, la altura sobre 2. Fíjense acá. Base por altura sobre 2. Entonces tenemos que identificar cuál es la base y cuál es la altura y multiplicarlo y dividirlo entre 2, ¿no? Entonces, fíjate, ¿cuál sería la base? 8, ¿no? La altura sería 5. Entonces, ¿qué diríamos? Que eso es ¿qué cosa? Base, que es 8, por 5, que es la altura, entre 2. ¿Cuánto sería? 5 por 8, 40, ¿no? 40 entre 2. 40 entre 2. ¿Cuánto es 40 entre 2? A ver. 40 entre 2 sería 20. Listo, a ver. ¿Qué nos pide más al otro lado? Aquí nos pide también. En este caso es un triángulo rectángulo, ¿no? Un triángulo rectángulo porque hay un recto en un ladito. Entonces, ¿qué diríamos aquí? El área es por la base por la altura, ¿no? Base por altura sobre 2. Entonces diríamos qué cosa, que es 14 por 9 entre 2. Y acá ya podemos sacar mitad, ¿no? Mitad de 2 es 1, mitad de 14 es 7. Entonces, ¿qué nos queda nada más? Nos queda 7 por 9. ¿Cuánto es 7 por 9? A ver, una cachetada al cerebro. Allá son 63, ¿no? A ver, me corrige el que me manda un zumbido, lo que sea, si estoy mal. Ya, aquí, en este caso, el siguiente, este es un triángulo, ¿qué cosa? Un triángulo obtusángulo, ¿no? ¿Por qué? Porque está inclinadito, es decir, este ángulo es mayor que 90. Es un teta mayor que 90. Por eso se llama triángulo obtusángulo, ¿no? Y vemos que la altura en un triángulo obtusángulo siempre es externo al triángulo, ¿no? Es externo. Entonces la altura es 4 y la base es 7.
Entonces otra vez que diríamos que el área va a ser igual a 7 por la altura, que en este caso es 4, entre 2. Y aquí otra vez sería 7 por 4. O también decir, ¿no? Mitad 1, mitad 2. ¿Qué nos queda? 2 por 7. ¿Cuánto sería 2 por 7? 14, ¿no? 14. Unidades cuadradas, por si acaso todos, ¿ya? Porque las áreas siempre están en unidades cuadradas. Si está en centímetros, sería centímetros cuadrados. Si estaría en metros, sería metros cuadrados. Esas son unidades cuadradas. Aquí lo podemos hacer de dos formas, ¿no? Uno puede ser la base multiplicada por la altura sobre 2 aquí, para hallar este área de esta sombreada. Y aquí también igualito, ¿no? La base que es 6 por la altura, que va a ser también 4. Porque fíjense cómo es un rectángulo, sería 4 y 4. O algo más corto sería lo siguiente, ¿no? Hallar el área del rectángulo. Ustedes saben que el área del rectángulo es lado por lado, ¿no? En este caso sería 4 por 9. ¿Y qué cosa le restaría? Le restaría la parte blanca. Si le quito la parte blanca, me va a quedar la parte sombreada, que es justamente lo que quiero. Esas serían las dos formas, ¿no? Uno, hallarlo por partecitas cada área y sumarlo. O como les decía, hallar el área total y quitarle nada más la parte blanquita, que es base por altura, ¿no? La base sería 9 por la altura, que sería 4. Y tiene que salir obviamente igual. ¿Ya? A ver, ¿cómo le dimos entonces? A ver, una parte, como les dije, es por partes. Una de las formas sería hallando la base de aquí. ¿Cuánto sería esta parte? Sería 3, ¿no? ¿Por qué? Porque 3 más 6 es 9, ¿no? El total que todo. Entonces aquí en esta partecita está sombreada de aquí va a ser base, que es 3, por la altura, que es 4. Base que es 6, ¿no? La base que es 6 en el otro sombreadito, por la altura, que es 4, porque si esto de que es 4, obviamente esto de acá también debe ser 4, ¿no? Como les decía, es hallar el área del rectángulo de todo y le quitamos la parte blanca y ya está. La parte blanca, como es un triángulo, puedo sacarlo con base, que sería 9, por altura, que va a ser 4, ¿no? Entre 2, ese área le quitaríamos al total. Ese igualito nos tiene que salir 18. Listo. A ver qué más tenemos aquí. Más ejemplitos. Un momento. A ver, alguien que me diga, tengo duda, profe, no he entendido. A ver, que me escriba o algo. A ver, voy a activarle su... Aunque está desactivado de todos, ¿no? Junior. No sé quién será. Rosita sí está, Dayana también, Giancarlos también. Parece que Javier Junior es Johan, supongo, ¿no? Ya. A ver, más ejemplitos, ¿ya? Más ejemplitos. A ver, chicos, cualquier cosita. También está abierto el WhatsApp por si acaso. Me dice, profe, esta partecito no he entendido, repítemelo. Y les repito. En partes iguales. Es decir, chicos, que esto ¿cuánto tiene que ser? 45, bueno. 45 tiene que ser esto. ¿Por qué? Porque esto de acá es bisectriz. Y lo parte en partes iguales. Es lo que nos dice la teoría. Entonces es 45 esa partecita. Entonces, ya está resuelto el problema. ¿Por qué? Porque aquí ya tengo el ángulo, que sería 45 más 45, que sería 90. Aquí el otro ángulo, y este de aquí es mi incógnita. Entonces diríamos que este ángulo más este ángulo más este ángulo, ¿cuánto suman? 180, ¿no? 180.
Entonces, ¿qué vamos a decir? Que el ángulo de A 80, el ángulo de A 80, espérate, el problema del mouse también. Bueno, 180. Ya, pues acá que diríamos que 90 más 80 es 170, más X es igual a 180. Sí. Sigamos a ver siguiente problemita que nos dice, y estamos recordando con las teorías que hemos hecho, ¿no? Del gráfico mostrado, dice calcular X. X, ¿qué cosa es? A ver. X es un angulito de qué cosa será. Si AP, si AP de acá, y BM son alturas. Ah, ya, son alturas. ¿Y qué se cumple si son alturas? Van a generar qué cosa? 90 grados, ¿no? 90 grados. Van a generar 90 grados. Eso es lo que dice la teoría. Entonces, otra vez, ahí ya tendría qué cosa en este aquí, en este caso, esta figura que sería lo que estoy sombreando, un cuadrilátero, ¿no? Un cuadrilátero. A ver, chicos, ¿quién me dice cuánto suman los ángulos en un cuadrilátero? O sea, este más este más este más este. Eso van a sumar 360, por si acaso, ¿ya? Entonces diríamos que en este cuadrilátero los ángulos van a sumar ¿cuánto? 360. 360. Entonces ya tengo todos los ángulos, ¿no? Acá tengo 90, aquí tengo 90, aquí tengo X y aquí tengo 50. Entonces, cuatro ángulos, ¿cuánto tienen que sumar? 360. Entonces acá hagamos esto, ¿no? Para este ladito esto vale 90, más el siguiente de acá, más 50 es 230. Si está sumando, va a pasar al otro lado a restar, a restar. Entonces, ¿cuánto sería esa resta, a ver, chicos? La bicicleta BE, 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 B es esto de aquí, ¿no? Esto de acá es BE. Entonces, esto de acá dice, como es bisectriz, tienen que ser iguales, iguales, ¿no? Deben ser iguales. Calcular X, X está aquí. Eso está ahí. Ya, ¿qué diríamos, chicos? A ver, ¿cómo podemos calcular ese valor de X? Necesitaríamos este ángulo de acá, ¿no? Este de aquí. Y obviamente va a ser igual a este de aquí, porque es bisectriz. Bisectriz. Entonces, como diríamos, este de aquí debe ser igual a este de aquí. Ya. Por otro lado, en el triángulo A, grandote ABC, la suma de ángulos, o sea, esto, más esto, tiene que ser 180, ¿no? En un triángulo dos ángulos suman 180. Entonces, lo voy a poner otra variable, ¿ya? Voy a ponerle otra variable. Por ejemplo, le voy a poner que sea A. Ya un ratito, ya. Un ratito. Chicos, un momento, por favor. Hay una urgencia. Ese valor, ¿cuánto sería ese valor? ¿Cómo llamamos ese valor? ¿Por qué le ponía A y A?
porque era una bisectriz interior, ¿no? Y entonces tendría que ser igual. Entonces diríamos que los ángulos 80 en A, en B va a ser 2 veces A. No, el valor de X. El valor de X. A ver, para que no se recuerdan la clase primera o segunda, si no me equivoco. ¿A cuánto es el ángulo exterior de aquí? Es a la suma de los interiores opuestos, ¿no? A más B. Esto de acá va a ser la suma de A más B, ¿cierto? Entonces eso es lo que voy a aplicar. Interior y también lo que es la clase anterior, ¿no? De la suma de los ángulos internos es igual al externo opuesto. 6. Del gráfico comenzado a calcular X si BM es bisectriz exterior. De aquí, esto de aquí es exterior, ¿ves? Este de acá es el triángulo. Entonces aquí deben ser iguales, ¿por qué? Porque me dice que es bisectriz exterior. ¿Ya? Y aquí vamos a aplicar lo que les decía, ¿no? El otro concepto del concepto que hemos aplicado hace un ratito. Que la suma de ángulos de aquí más esto es el de acá opuesto, ¿no? Y este es A y B, este de acá va a ser A más B, ¿no? El de afuera. Entonces diríamos que esto más esto, ¿qué va a ser igual? A esto de acá, pues, ¿no? Entonces diríamos que lo de afuera va a ser la suma de 40 más 88. Estamos hablando de 128. 128. Y como es bisectriz, tendría que ser estos dos iguales, ¿no? En la mitad, la mitad. Entonces estamos hablando de 64 y 64. ¿Por qué? Porque es bisectriz. Y ya pues, otra vez aplicaríamos el concepto este de aquí. Otra vez aplicamos. ¿Qué diríamos? Que la suma de los ángulos interiores va a ser al exterior de aquí, ¿no? Entonces diríamos que la suma de X más 64, X más 64, más 64 va a ser al opuesto, ¿no? Aquí va a ser igual a 88. ¿Qué concepto es esto? Este de aquí, ¿no? Y ahí sale el X, ¿no? Sería 88 menos 64. 8 menos 4 sería 4 y 8 menos 6 sería 2. Eso sería el valor de X. ¿De chicos? Ese sería el valor de X. A ver, por ahí estamos en problema 6. A ver, vamos al problema 7. El problema 7. ¿Ve?
es interior y en A es exterior. Y fíjense acá, este es un ángulo llano, ¿no? A ver si se recuerdan. Si yo trazo una recta, si yo trazo una recta, es un ángulo llano, ¿no? Este es un ángulo agudo, este es un ángulo recto, y un ángulo llano es este de aquí, una recta, ¿no? Todo este es el ángulo llano. ¿Cuánto vale eso? 180. ¿Cuánto vale el 90? Digo, un recto, 90 grados. Y esto de acá es menor que 90, ¿no? Entonces estamos en este caso, que es un ángulo llano, es una recta. ¿Qué cosa? A dividir, a dividir. Entonces sería 180 entre 2, eso es 90. Y eso es justamente lo que nos pedía. Fíjate, ¿qué nos pedía? El ángulo, medida del ángulo MBP. Medida del ángulo MBP. Es decir, ¿qué nos pedía? Nos pedía esto de aquí. ¿Qué es eso? B más A. B más A, justamente. Entonces esto de acá es 90 grados. Entonces la respuesta que es 90 grados, ¿no? 90 grados. Donde dos bisectrices es igual a qué cosa? A 90 más, ¿no? A 90 más este ángulo de acá, pero la mitad, ¿no? O sea, 70 medios. Porque es la unión de qué cosa? De una interior con una exterior, ¿no? Bisectriz interior con la bisectriz exterior. ¿Y eso a qué era igual? A ver, era solamente la mitad, ¿no? Ese valor X es igual a la mitad de este de aquí, o sea, a 54 medios. ¿Y cuánto es la mitad de 64? O decir, 54 entre 2. ¿Cuánto es, chicos? Sería a 27, ¿no? 27.